Él lo perdió todo. A su esposa, su esperanza y su voluntad de vivir. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre roto encuentra un nuevo tipo de amor en una mujer que la sociedad rechazó? Esta no es una historia de amor promedio. Es un relato crudo, real y poderoso de un viudo afligido que arriesgó todo para darle a una mujer a la que llamaban demasiado gorda un lugar en su vida, su hogar y su corazón. La gente se reía y susurraba, pero no tenían idea de cómo era una verdadera sobreviviente. No vas a creer cómo termina esta historia. Hace unos años, en México, conocí a un hombre llamado Emmet. Su mundo murió el día que su esposa lo hizo. No es que simplemente terminara, se enterró junto con ella debajo de un sicomoro. Me dijo que él mismo cavó el hoyo. La tierra estaba tan dura, llena de raíces y tierra compactada, que su pala se partió en dos. Siguió cavando con la mitad rota, empujando hasta que sus manos se desgarraron y sangraron, porque dijo que un cuerpo merece un hoyo bien profundo. Al final, ella había expulsado principalmente sangre, y cuando ese último aliento áspero abandonó su cuerpo, un silencio se instaló en la granja. Era un silencio frío y vacío que se acomodó en los rincones y creció como una mala hierba. Habían intentado tener hijos, habían rezado por ellos y sangrado en la misma tierra mientras cavaban patatas. Pero la granja estaba muriendo, pedazo a pedazo, al igual que su corazón. Las gallinas dejaron de poner huevos, el pozo se volvió amargo y el maíz creció bajo y amarillento. Las manos de Emmet, una vez fuertes y seguras, se habían desgastado hasta los huesos bajo la piel manchada de tierra. Solo tenía 38 años, pero se movía como un anciano. Se quedaba parado durante horas en medio de un campo, mirando al cielo, sin ver nada. Comenzó a olvidarse de comer. Sus vecinos le llevaban comida y él simplemente se quedaba mirando el plato hasta que se iban. Por la noche, se acostaba en el borde de su cama, el espacio donde ella solía estar era un dolor en su pecho, y se preguntaba si debió haberle dicho algo cuando sus manos se enfriaron. Algo que debió haber hecho. Pero ahora todo lo que tenía eran fantasmas. Cuando se acercó el invierno, vendió lo que pudo, el carro, la mitad de sus herramientas, la mayoría de los muebles. El dormitorio se mantuvo casi vacío, la cama era una isla solitaria y gigante para uno solo. Comía frijoles secos y raíces hervidas, y la gente del pueblo comenzó a susurrar. Decían que miraba demasiado, hablaba muy poco y respondía a su amabilidad con un silencio plano y hueco. Las mujeres chasqueaban la lengua, diciendo que necesitaba una nueva esposa. Los hombres sacudían la cabeza. Nadie querría esa vida, murmuraban entre dientes. Perdió su corazón con ella, y no tiene sentido pescar lo que ya se ha hundido. Lo consideraban un tonto, un testimonio andante de un hombre que se había rendido a la vida. Él los ignoró, hasta que dejó de hacerlo. Fue en la subasta de ganado donde la vio por primera vez. No estaba allí para comprar nada, solo para estar en un lugar que no fuera su casa solitaria. Estaba viendo a las mulas y al ganado, sus mugidos y arrastres eran el único ruido que podía soportar. Entonces, la vio a ella. No estaba con la gente que compraba o vendía. Estaba detrás de ellos, donde los manejadores se sentaban en cubos volteados y mascaban tabaco. Llevaba un chal remendado que apenas se estiraba sobre sus hombros. Su cabello era del color de la hojalata oxidada y estaba trenzado demasiado apretado. Su rostro era oscuro por el sol y sencillo, pero lo que todos notaban primero, y siempre, era su tamaño. Era grande, no de la forma de hombres bien alimentados o trabajadores de espalda fuerte. Era suave y ancha, su figura construida como algo que no se disculpaba por ocupar espacio. Una chica se habría encogido de vergüenza. Esta no lo hizo. Se sentó junto a la pared del granero y peló una manzana magullada con un cuchillo pequeño y rechoncho, observando a la multitud con ojos que lo veían todo. Emmet me dijo que su nombre era Esther. Nadie parecía quererla, pero ella estaba allí, parte del ganado, bromeaba a alguien. Un tipo dijo que había estado durmiendo en el pajar durante 3 noches seguidas, trabajando por sobras. Sus parientes se habían ido o habían muerto, o ambas cosas. La granja de la que venía ya no era suya. Él solo la miró comer. No habló. Solo observó.
Vio cómo sostenía el cuchillo, cómo sus manos se movían con un propósito, cómo se terminó la manzana sin una pizca de vergüenza en sus ojos. Era la primera vez en mucho tiempo que veía a una persona que parecía saber cómo simplemente ser en el mundo sin una razón. Más tarde, cuando el sol se puso y la multitud comenzó a dispersarse, la encontró de nuevo detrás del corral de la subasta, descansando cerca de los caballos. ¿Tienes hambre?, preguntó. Ella lo miró sin sorpresa. ¿Acaso no siempre?, dijo. Tengo frijoles y patatas. Se levantó, ya estirando la mano hacia un cubo. Trabajaré por ellos, dijo. No estoy pidiendo trabajo. Ella frunció el ceño entonces. Entonces, ¿qué estás pidiendo? Él dudó. Las palabras se sintieron extrañas en su lengua. Necesitas un lugar para dormir. Sus ojos se entrecerraron. ¿Estás ofreciendo tu granero? Él respiró hondo. Estoy ofreciendo mi cama, dijo, y su voz se quebró. Una larga pausa se cernió en el aire. Un viento frío susurró a través del heno quebradizo. En algún lugar, una mula rebuznó. Ella no dijo nada. Simplemente masticó el interior de su mejilla de forma lenta y reflexiva. La gente hablará, dijo finalmente. Que hablen, respondió él. Ronco, le advirtió. Él simplemente negó con la cabeza. Estoy acostumbrado al silencio. Me vendría bien el ruido. Entonces ella sonrió, pequeña y torcida. No era una sonrisa bonita, pero era real. De acuerdo, dijo, pero yo tomo el lado de la pared. Él asintió. Esa noche, Esther se subió a la cama como si le debiera algo, y Emmet se quedó torpemente junto a la puerta, sin saber si había invitado a problemas o a la salvación. Ella se cubrió el pecho con la colcha y lo miró, con los ojos agudos. No hay favores entre nosotros. Si necesitas una esposa o una trabajadora, dilo. Él lo pensó por un momento. No había pensado en lo que necesitaba en mucho tiempo. Necesito a alguien que no se muera todavía, respondió, con la voz apagada. Ella lo observó un momento más. No me rompo fácilmente. Él apagó la lámpara. Durmieron espalda con espalda. Su calidez llenó el espacio donde la muerte una vez había vivido, y por primera vez en mucho tiempo, la cama no se sintió vacía. Por la mañana, ella era una máquina. Hizo pan con manteca y sal y avivó el fuego. Sus manos eran rápidas y sabían dónde debía ir cada cosa. Limpió el hogar, arregló una silla rota, remendó el gallinero y cortó la garganta de un zorro que intentaba atrapar a los huevos. A mediodía, Emmet la miraba fijamente como si no entendiera que era ella. Él solo había ido al granero a buscar heno, y cuando regresó, la casa se sentía diferente, más limpia, más viva. Las ventanas estaban limpias, el suelo barrido y el olor a pan recién hecho llenaba el aire. Al anochecer, supo que no podría dormir sin el peso de ella en la habitación. Los vecinos se acercaron rápidamente. Hablaban a través de sus sonrisas, sus ojos se desviaban hacia la mujer que llenaba la cocina de Emmet como si fuera suya. Preguntaban cosas educadas, como de dónde venía y por qué ella. ¿Por qué es tan grande?, preguntó una mujer, sin siquiera molestarse en bajar la voz. Se lo comerá todo, murmuró un hombre en la tienda general. Lo aplastaría mientras duerme, dijo otro. Pobre tonto, se casó por desesperación. Pero Emmet no dijo nada, y Esther simplemente los miró con la misma mirada lenta y ardiente, como una linterna que se dejó en una habitación oscura por mucho tiempo. No intentó ganarse a nadie. No se explicó. Cuando la esposa de un vecino intentó pasarle un corsé en el pueblo, susurrándole que podría ayudar a marcarle la cintura, Esther lo dejó en un poste de la cerca para los cuervos. Ella dormía al lado de Emmet todas las noches. Mismo lado de la cama, misma almohada abultada, mismo silencio. Él nunca la tocó. No por mucho tiempo. Pero ella me dijo que supo el momento en que él dejó de sobresaltarse ante su cercanía. Cuando su respiración se mantuvo constante, incluso después de que ella se moviera a su lado. La estación se volvió más fría. Quemaron viejas cercas para mantenerse calientes. Él se contagió de una fiebre fuerte.
Ella lo cuidó, dándole cucharadas de vinagre y caldo de cebolla entre sus labios agrietados. Vomitó 2 veces en el suelo. Ella no parpadeó. Simplemente lo limpió y le cambió los trapos de la cabeza. Cuando él despertó, la mano de ella estaba en la suya, no era suave, ni tierna, solo estaba allí. «Todavía estás aquí», dijo él. Ella no respondió. Él no dio las gracias. Pero la dejó quedarse con la cama, y después de un tiempo, dejaron de fingir que no era de ella también. Llegó una fuerte nevada ese invierno, del tipo que se acumulaba contra las puertas y mantenía a pueblos enteros como rehenes. El viento aullaba a través de las colinas como algo salvaje. Durante semanas, los caminos hacia el pueblo desaparecieron bajo las acumulaciones tan altas que se tragaron las cercas por completo. El techo de Emmet goteaba cerca de la despensa. Esther lo tapó con trapos y camisas viejas, luego clavó un molde para hornear debajo del goteo. Cuando ella se rió de eso, sonó como madera rompiéndose. Estaban solos juntos en una casa destinada a una familia, y el silencio comenzó a crecer dientes. Ella cocinaba 3 comidas al día, grandes, lo suficiente para aguantar horas de palear, acarrear y coser. No comía como alguien avergonzado del hambre. No la ocultaba ni esperaba. Llenaba su plato igual que él, a veces más, y Emmet la miraba masticar con una quietud reverencial, como si el hambre pudiera ser sagrada si se manejaba bien. Él trabajaba menos ahora. La escarcha dejó el campo rígido y gris, y no había mucho que cavar. Pero él arregló lo que pudo, canalones, persianas, tablas del suelo. Su espalda todavía le dolía como a una mula vieja. Por la noche, jugaban a las cartas. Ella le ganaba sin pestañear. A veces él la veía mirando por la ventana, siempre en el mismo lugar, hacia la línea de árboles donde comenzaba lo salvaje. Ella nunca dijo por qué. Una noche, mucho después de la medianoche, la estufa se apagó. El fuego se extinguió. Él no se había dado cuenta, pero Esther sí. Ella se levantó de la cama antes de que el frío la mordiera por completo. Envolviéndose en la colcha, bajó la escalera a la cocina para volver a encenderla. Él la siguió descalzo, maldiciendo el viento. Cuando llegó a la cocina, la vio de rodillas alimentando las brasas. Su respiración era rápida. Sus mejillas estaban rojas por el frío, el cabello suelto alrededor de sus hombros. Ella lo miró. «Si quieres que la cama esté caliente, tienes que mantener el fuego vivo», dijo. Él se arrodilló a su lado, la ayudó a apilar la leña. Se quedaron así un buen rato, sus rostros iluminados por el parpadeo anaranjado. «¿Por qué miras fijamente a los árboles?», preguntó él, las palabras en un susurro. Ella no respondió de inmediato. «Mis hermanos solían cazar por ahí», dijo finalmente. «Me enseñaron a rastrear y a disparar cuando era más pequeña». Él parpadeó. «¿Tú?» Ella lo miró. «No siempre fui de este tamaño. Me vino después, cuando el hambre dejó de ser una amenaza». «¿Qué les pasó a ellos?», preguntó él. «Se volvieron malos», dijo. Él no insistió. No tuvo que hacerlo. El fuego rugió de nuevo. Ella se puso de pie y le ofreció la mano. Él la tomó sin pensarlo. Sus dedos eran callosos, cálidos, reales. De vuelta en el dormitorio, se acostaron uno al lado del otro, y esta vez sus manos se encontraron debajo de la colcha. Pasaron las semanas. El techo del cobertizo se derrumbó. Esther lo ayudó a reconstruirlo. Encontraron un ternero medio muerto en el campo. Ella lo cargó en su espalda. Emmet intentó quitárselo a medio camino y ella lo apartó con un gruñido. «No soy frágil», dijo. Él lo sabía. Nunca volvió a intentarlo. A finales de enero, comenzó el deshielo. En el pueblo, alguien talló esposa gorda, poca esperanza en la letrina de la iglesia. Ella no lo mencionó, pero Emmet vio la tensión en su mandíbula esa noche y la forma en que partía la leña como si le debiera sangre. Ese domingo, él la llevó a la iglesia de todos modos. La gente se quedó mirando. La banca en la que se sentaron crujió. Ella llevaba su chal más grueso. Un chico se rió a escondidas.
Su madre lo cayó con una bofetada. La esposa del predicador susurró algo agudo, y Esther se giró, la miró a los ojos y sonrió de una manera que hizo que la mujer apartara la mirada. Después del sermón, mientras estaban en la nieve afuera, uno de los granjeros se acercó a Emmet. Pensé que habías perdido la cabeza al acoger a una mujer así. Emmet no dijo nada. El hombre se inclinó cerca. Podrías haberlo hecho mejor. Esther se adelantó. Lo hizo, dijo. Créame. El hombre se rió. Sin ofender, señora, pero la gente dice que duerme en el granero porque no cabe en la casa. Ella lo miró directamente a la cara. Yo duermo en la cama. Él duerme a mi lado. Y si tienes un problema con eso, puedo enseñarle a tu esposa a que sabe una mujer de verdad. El rostro del hombre se puso blanco. El de su esposa también, aunque el de ella se sonrojó después. Emmet no dijo una palabra. Simplemente tomó la mano de Esther y la llevó a casa. Esa noche, la buscó en la oscuridad. Sin palabras, solo con las manos. Ella lo dejó. La primavera llegó con barro, deshielo y trabajo. La tierra se ablandó. Ella plantó nabos, cebollas, repollo. Su cuerpo se movía como si perteneciera al campo, como si cada paso pesado imprimiera vida en el suelo. Emmet la miraba balancear la azada y pensaba que parecía una mezcla de guerra, mujer y asombro, todo en uno. Una mañana, mientras la miraba sacar una cesta de huevos del gallinero, le preguntó, ¿alguna vez desearías ser diferente? Ella lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué tipo de diferente? Más pequeña. Más suave. Más como las mujeres del pueblo. Ella negó con la cabeza. ¿Alguna vez ellas han cargado un ternero 3 millas a través de la nieve? No. ¿Alguna vez han remendado un techo sin caerse? No. ¿Alguna vez te han sostenido durante la fiebre mientras tú, bueno, ya sabes? Él no respondió. Ella se acercó, le tocó la cara con sus dedos gruesos. Te acostumbraste a dormir junto al silencio. Yo no soy el silencio. Soy el ruido. Soy el peso. Soy lo que evita que la cama flote cuando el mundo se va al infierno. Él la besó. No fue un beso tierno. No fue suave. Fue el tipo de beso que deja moretones. Y ella le devolvió el beso como si hubiera estado muriendo de hambre por él. La cosecha de ese año sorprendió a todos. Los cultivos estaban densos en el campo, las gallinas ponían el doble, y la vaca estaba gorda de leche. Una vez, Emmet se quedó parado en medio de todo, mirando como si no pudiera creer que fuera real. Esther tenía las manos en la tierra todos los días. Le susurraba a las semillas como si fueran suyas, compactaba la tierra con firmeza. Se movía a través de los surcos como si fuera dueña de la tierra y siempre lo hubiera sido. La gente dejó de mirar tanto. Todavía hablaban, claro, pero desde más lejos. Una mujer se acercó con un plato de pan de maíz y una pizca de disculpa. No pensé que duraría, murmuró. Pensé que la ahuyentarías como a las otras. Emmet miró a Esther, luego de vuelta. Ella no vino aquí para ser ahuyentada. Ella vino a dirigir el lugar. Ese julio, llegó una carta. Sin sello, solo doblada bruscamente, metida debajo de una piedra en el porche. Ella la leyó y no habló por un largo tiempo. Luego la quemó en la estufa. Emmet la vio hacerlo. ¿Alguien que conocías?, preguntó. Alguien a quien solía temer. Él esperó. Ella no dijo nada más. Esa noche ella comenzó a llevar el rifle. No estaba asustada. Estaba esperando. El sonido del rifle amartillándose en la oscuridad se volvió normal. Ese otoño, alguien intentó entrar por la cerca. El alambre fue cortado cerca del pasto trasero. No se llevaron nada, no había huellas, solo un mensaje garabateado en una tabla rota, vaca gorda. Las letras eran crudas, dentadas, clavadas en el poste como una advertencia. Esther lo leyó, luego lo quitó y lo echó al fuego. Sé quién fue, dijo, con la voz baja. Y sé lo que quieren. ¿Quién?
preguntó Emmet. Mi hermano. La palabra cayó como una piedra en el agua. Dijiste que se volvió malo. Se volvió más que malo. Se acostumbró a lastimar cosas. Cuando papá murió, se hizo rey de la nada. Dijo que tenía que ganarme mi lugar. Lo hice, por un tiempo. Luego me volví demasiado grande para romperme. Así que intentó de otra manera. Intentó venderme. Cuando me escapé, dijo que vendría a buscarme algún día. Supongo que finalmente lo dijo en serio. Emmet se quedó en silencio por un largo tiempo. ¿Quieres huir de nuevo? Ella se volteó. He estado huyendo. Ya no más. Era a mediados de noviembre cuando llegó el extraño, no a la puerta, sino al borde del campo, observando. Un hombre alto con una barba como el óxido y ojos como ceniza fría. No se acercó, solo se quedó allí hasta que Esther lo vio desde la ventana. Ella no se movió. ¿Es él?, preguntó Emmet. Ella asintió. Yo me encargo. No, dijo ella. Vino por mí. Salió sola. El suelo estaba helado. La escarcha le mordía los antebrazos desnudos. No trajo el rifle. Solo un cuchillo de cocina metido en su delantal. Hablaron en voz baja. Emmet no podía oír, solo miraba. El hombre se inclinó hacia adelante una vez, dijo algo hiriente. Esther no se inmutó. Ella se adelantó y lo abofeteó con fuerza. Él se tambaleó, riendo. Luego se abalanzó. Emmet se movió hacia la puerta, pero para cuando la abrió, el hombre ya estaba en el suelo. Esther estaba parada sobre él, con una rodilla en su garganta, el cuchillo presionado contra la esquina de su ojo. Dilo de nuevo, siseó. Dilo ahora. El hombre gimió. ¿Quieres arrastrarme de vuelta? ¿Venderme? ¿Romperme? Debiste haberme matado cuando era lo suficientemente pequeña para cargarme. Ella se acercó más. Si vuelves a intentar esto, no dejaré tus huesos para los gusanos. Ella lo soltó. Se fue cojeando, escupiendo sangre. Esther entró, se lavó las manos en el lavabo y luego se sentó y cortó cebollas como si nada hubiera pasado. Emmet le sirvió una bebida. Ninguno de los dos habló. Más tarde esa noche, él la buscó bajo la colcha. No por consuelo, no por necesidad. Solo porque estaba orgulloso de ella y no sabía cómo más decirlo. ¿Alguna vez pensaste en irte?, preguntó. Nunca planeé quedarme mucho tiempo cuando vine por primera vez, dijo. Pero luego me diste la cama. Te la merecías. Ella lo miró. Te tomó un tiempo creer eso. Ahora lo creo. Ella apoyó su cabeza en su pecho. Entonces, tal vez me quede más tiempo de lo que planeé. Afuera, el frío se espesó, pero adentro, el fuego nunca volvió a apagarse. El hombre nunca regresó, pero el frío sí. Un invierno duro y gris se instaló en la tierra. La gente dejó de venir. Los caminos desaparecieron de nuevo, y la granja se convirtió en un barco en hielo, sellado en sí mismo. Pero dentro de la casa, las cosas se movían. Esther comenzó a tararear mientras trabajaba. Pequeños fragmentos inarmónicos de canciones medio olvidadas. Emmet escuchaba. A veces le preguntaba qué era. Nada, decía. Solo aliento con bordes. La cama ya no crujía bajo su peso. La estructura se había asentado, o tal vez los había aceptado. Ahora la llenaban por completo. Él con sus extremidades delgadas y su tamaño silencioso, ella con sus brazos gruesos y su latido constante. Ya no dormían separados ni siquiera uno al lado del otro. Dormían enredados como raíces. Pero había una quietud debajo de la quietud, una forma que se formaba en los rincones oscuros de sus movimientos. Se movía más lentamente por las mañanas, se acostumbró a descansar las manos sobre su vientre. Ella no le dijo nada, pero Emmet vio cómo su piel se ponía pálida, sus hombros se tensaban cuando se agachaba por mucho tiempo. Algo estaba cambiando. Y una noche se despertó sin aliento, no por miedo, sino por dolor. Él encendió la lámpara. ¿Qué es? Su rostro estaba mojado por el sudor.
Susurró, creo que ya no estoy sola. El silencio se extendió entre ellos. Él parpadeó. ¿Estás? Todavía no lo sé, pero creo. Emmet la miró, no sorprendido, no asustado, sino como alguien que abre una puerta que nunca pensó encontrar. Si es cierto, dijo, será difícil. Él asintió. La gente hablará de nuevo. No me importa. Ella volvió su rostro hacia él. Puede que no salga pequeña. Ni suave. No de la forma en que ellos quieren. Puede que salga como yo. Él puso su mano sobre la de ella. Entonces, vivirá. Pasó un mes antes de que estuvieran seguros. Ella no le dijo a nadie. Ni a la partera, ni a los dependientes de la tienda, ni a la esposa del predicador que vino husmeando con sopa y chismes. La niña creció en secreto bajo capas de lana y silencio. Y en el silencio, el mundo comenzó a probarlos de nuevo. Había una enfermedad que se extendía por el valle. Una fiebre, violenta y rápida. La gente comenzó a tapiar las ventanas, a cerrar los pozos. Nadie se tocaba las manos. Las campanas de la iglesia sonaban más de lo habitual. Esther se quedó en casa, no se arriesgó a ir por el camino. Emmet solo iba cuando no podían esperar. Traía harina, clavos, historias. Están asustados, dijo. Bien, respondió ella. El miedo enseña. Luego, una mañana de marzo, llamaron a la puerta. Era una chica, no podía tener más de 16 años. Delgada como una rama de sauce, descalza, sangrando de una palma. Sus ojos estaban salvajes. Por favor, jadeó. Por favor, escuché que ayudan. Esther se movió primero. Emmet intentó detenerla, pero ella ya estaba en la puerta. La chica se derrumbó. La trajeron adentro. Estaba ardiendo, su piel caliente al tacto. Había estado corriendo por el bosque. Dijo que sus padres estaban muertos. La fiebre se los llevó. La gente del pueblo no la dejaba acercarse. Esther le limpió la cara, le acarició el cabello, le dio caldo de sopa una cuchara a la vez, sin inmutarse. Emmet la miró en silencio. Podrías contagiarte, dijo esa noche, en voz baja. Esther miró al techo. Entonces me contagio. ¿Y el bebé? Ella no respondió. Pero la chica vivió. La fiebre se rompió. Después de 4 días, podía ponerse de pie. Me llamo Maddie, dijo. No sé a dónde más ir. Esther la miró. Estás aquí. Eso fue suficiente. Maddie se quedó. Durmió en el suelo al principio, envuelta en colchas viejas. Luego Esther le arregló el loft. Emmet le puso una cerradura a la puerta. Maddie ayudó en los campos cuando estuvo lo suficientemente fuerte. Sus manos sangraban. Esther le enseñó a vendarlas. ¿Alguna vez has disparado?, le preguntó a la chica una tarde. No. Lo harás. Y así Maddie se convirtió en parte de la casa. No una hija, no una sirvienta, algo más, una testigo. Ella vio a Esther volverse más pesada con el niño, vio a Emmet volverse más ligero con la preocupación. Vio el mundo a su alrededor oscurecerse de nuevo. Porque la enfermedad no se había ido, había esperado. Una noche, hubo llamas en la cresta. El pueblo está quemando algo, dijo Emmet. Esther no levantó la vista. Están quemando a alguien. Era cierto. La fiebre había regresado. La gente entró en pánico, culpó a los forasteros, a los viajeros, a los pobres, a los gordos, a los ruidosos. Vinieron a la casa al día siguiente. 3 de ellos, hombres con pañuelos sobre la boca, los ojos muy abiertos por el miedo y el odio. Tomaste a una chica, dijo el más alto. Ella vino de donde comenzó. Todavía podría llevarla. Ella está limpia, dijo Emmet. No podemos correr ese riesgo. Estamos sacando a la gente. Aislándolos. Solo unos días para estar seguros. Maddie se paró detrás de la puerta, temblando. Esther se adelantó, su vientre redondo debajo de su abrigo.
No levantó la voz. Ella no se va a ninguna parte. El hombre la miró de arriba abajo. ¿Crees que puedes detenernos? Esther no parpadeó. ¿Crees que me importa si muero? Había algo en sus ojos. No solo desafío, algo más profundo. La clase de quietud que hizo que los hombres dieran un paso atrás sin querer. Si vuelves a este porche, dijo. Será mejor que traigas algo más que palabras. Se fueron. Emmet se giró hacia ella. Ya no tienes miedo. Nunca tuve miedo, dijo, solo estaba en silencio. Él le tomó la mano. Ella lo dejó. La semana siguiente, Maddie lloró mientras enterraban a una de las gallinas. La enfermedad nunca la alcanzó. Nunca volvió a tocar la casa. En mayo, el niño pateó. Esther sonrió por primera vez en días. No fue una sonrisa bonita. Fue feroz. Se sentó en el porche esa noche y dejó que Maddie pegara su oído a su vientre. ¿Qué quieres que sea?, preguntó la chica. Una sobreviviente, dijo Esther. Luego miró a Emmet. ¿Y tú? Mía, sin importar la forma en que salga, asintió él. Mía desde el momento en que tome aliento. La niña nació en medio de una tormenta. Los relámpagos rajaron el cielo y la lluvia golpeó el techo como si intentara atravesarlo. Emmet había sellado las ventanas con tablas y encendido todas las lámparas de la casa. El parto de Esther comenzó al anochecer y no terminó hasta el amanecer. No gritó, no suplicó, solo mordió una tira de cuero y lo soportó con la misma fuerza cruda y enraizada que usaba para partir leña y acarrear postes de cerca. Su rostro no cambió hasta el último empujón. Luego gruñó un sonido animal profundo en su pecho, y la habitación se quedó quieta. La niña salió roja y resbaladiza y furiosa. Maddie la atrapó, con las manos temblando. No supo cómo, pero lo hizo de todos modos. Emmet se quedó detrás de ellas, pálido y sin palabras. Una hija. Ancha de hombros, con el cabello oscuro y grueso ya enmarañado en su cráneo, los pulmones lo suficientemente fuertes como para sacudir las paredes. Esther la miró y asintió una vez, sin sorpresa, como si hubiera estado esperando esta forma, esta chica nacida de la tormenta. Es mía, dijo con voz ronca. En todos los sentidos. La llamaron Merci. No por suavidad, no por perdón, sino por el hecho de que ella vivió. Pasaron los años. La granja no se volvió más fácil. La vida no se suavizó solo porque habían sobrevivido a algo. Vinieron las sequías. Luego las inundaciones, un incendio, una primavera que se llevó la línea de cerca del este. Una vez, la pierna de Emmet quedó atrapada bajo un eje de carro derrumbado. Esther se lo quitó ella misma. Le destrozó la cadera, lo ralentizó para siempre. Pero construyeron de todos modos. Compraron una segunda vaca, luego una tercera. Maddie aprendió a disparar mejor que la mayoría de los hombres del valle. Ella se quedó, rechazó cada propuesta de matrimonio de los chicos que comenzaron a rondar una vez que se volvió alta y fuerte. Tengo mi lugar, decía, y ya he sangrado por él. Merci creció rápido. Era ruidosa como su madre, terca como su padre y aguda de una manera que ninguno de los dos podía atribuirse. Hacía preguntas para las que nadie tenía respuestas. No jugaba con muñecas. Jugaba con los huesos de pájaros y palos con forma de cuchillas. Cuando el predicador intentó darle un libro sobre la obediencia, ella lo usó como leña. Esther nunca se disculpó por ella. Ella fue hecha en la oscuridad, le dijo a Emmet una vez. Salió del fuego. No se obtiene algo gentil de eso. Emmet asintió. Él nunca intentó domarla, solo le enseñó a apuntar derecho y a hablar cuando importaba. Cuando los vecinos pronunciaban su nombre, Esther, lo decían más suavemente que antes. Algunos todavía susurraban cuando ella pasaba, pero menos ahora. La mayoría la miraba a los ojos. Incluso los crueles se mordían la lengua. Había un peso en ella, y no solo en su cuerpo. Llevaba una especie de poder que no pedía permiso para existir. Una vez, el mismo hombre que la había llamado vaca gorda la detuvo fuera de la tienda de granos. Ahora era mayor, enfermizo.
Me equivoqué, dijo, sin mirarla del todo. Ella no parpadeó. ¿Estás despierto? Él asintió, y ese fue el final. Emmet murió cuando Mercy tenía 11 años. No de repente, simplemente se desgastó. Falleció en la noche, en silencio, con una mano aún sosteniendo la de Esther. Ella no lloró. No en ese momento. Ni en el funeral al que acudió todo el pueblo, alineándose en la cerca trasera con sus mejores ropas. Algunos trayendo pasteles como si eso pudiera significar algo. Ni siquiera cuando lo bajaron bajo el sicomoro junto a la primera esposa. Ni siquiera cuando Mercy se subió a su regazo esa noche y le preguntó qué se suponía que debían hacer ahora. Lloró 2 semanas después, picando cebollas. Maddie la encontró encorvada sobre la tabla de cortar, con los ojos llenos, el cuchillo aún en la mano. Él hizo espacio, dijo, su voz un susurro ronco. Él hizo espacio para mí.